días a todos y bienvenidos en nuestro programa Café Cultura. Hoy vamos a hablar del famoso arquitecto español Antoni Gaudí. Azaria Clemence, buenos días, chicas, y bienvenidas. Nuestras dos columnistas introducieron a ustedes al estilo de Gaudí y a sus obras maestras un poco después, pero ahora empezamos con un punto histórico sobre la vida de este hombre. Antoni Gaudí fue un arquitecto español nacido en Reus en 1852. Estudió y desarrolló su trayectoria profesional en Barcelona, donde adquirió un sentido innato de la geometría y del volumen. Su obra se inscribe dentro del movimiento modernista, con su capacidad para romper moldes y crear nuevas soluciones. Sus primeros proyectos fueron los de las farolas para la Plaza Real en Barcelona. Con su primer encargo importante, la Casa Vicens, Gaudí empezó a adquirir renombre y recibió encargos cada vez de mayor envergadura. En la Exposición Universal de París, en 1878, expuso una vitrina realizada para la guantería Comela. Gracias a este trabajo, impresionó al industrial catalán Eusebi Güell, que le recomendó varios proyectos. Así comenzó una larga amistad que dio origen a algunas de las más destacadas obras de Gaudí, las bodegas Güell, el Palacio Güell y el Parque Güell en Barcelona. En 1883 aceptó hacerse cargo de continuar las recién iniciadas obras del templo expiatorio de la Sagrada Familia ubicada en Barcelona, pero modificó totalmente el proyecto inicial, convirtiéndola en su obra cumbre, conocida y admirada para todo el mundo. A partir de 1915 se dedicó casi por completo a este proyecto hasta que murió en 1926. Uno de los acontecimientos de la época para Barcelona, que sirvió de punto de partida para el movimiento modernista, fue la Exposición Universal de 1888. Los principales arquitectos del momento expondrían sus mayores obras y Gaudí participó con el edificio de la Compañía Transatlántica. En los primeros años 1890 recibió dos encargos fuera de Cataluña, el Palacio Episcopal de Astorga por un lado y por otro lado la Casa Botines en León. Así, la fama y el prestigio del arquitecto reusense se iba extendiendo por toda España. En 1900 recibió un premio del Cercle Artistique de Saint-Luc al mejor edificio del año para la Casa Calvet, otorgado por el Ayuntamiento de Barcelona. Entre 1904 y 1910 construyó la Casa Batlló y la Casa Milà, dos de sus obras maestras ubicadas en Barcelona. La fama de Antoni Gaudí iba en aumento, provocando, por ejemplo, una exposición dedicada a su trabajo en el Grand Palais de París en 1910. Al contrario, esos años fueron duros para Gaudí, que sufrió varias desgracias. Murió su sobrina por un lado y falleció su amigo y mecenas Eusebio Güell. Quizás por todo ello, desde 1915 se dedicó por entero a la Sagrada Familia, refugiándose en su trabajo. Antoni Gaudí vivió dedicado por completo a su profesión, permaneciendo soltero toda su vida. En 1918, Gaudí confesó a sus colaboradores: «Mis grandes amigos están muertos, no tengo familia, ni clientes, ni fortuna, ni nada, así puedo entregarme al templo». Para hacer un resumen, podemos decir que Gaudí fue un gran hombre soltero y sin compromiso. Hola, Azaria. Hola, Marie. Los elementos característicos de la obra de Gaudí son los resultados de años de observación, de ensayo y error. Al principio, Gaudí recibió una influencia del arte oriental por el estudio de los teóricos de la arquitectura historicista, John Ruskin y William Morris. Vemos esta corriente orientalizante en obra como el Capricho de Gaudí de Comillas,
Palacio Güell, el Pabellón Güell y la Casa Vincennes. Sus primeros años de estudios de arquitectura le permitieron jugar con las formas y existentes, y en particular con el estilo gótico, flechas, arcos y columnas. El trabajo de Eugène Viollet-le-Duc estaba particularmente interesado. Percibimos esta corriente en la Colecrie de les Terracianes, el Palacio Episcopal de Astorga, la Casa Botines y Bellescoir, como en la cripta y el ábside de la Sagrada Familia. Después de estas influencias iniciales, Gaudí se traduce en la variante modernismo catalán, variante catalán del Art Nouveau, lo que le valió el título de Gran Maestro del modernismo catalán. Otro de los elementos que se utilizan profundamente por Gaudí fue la catenaria. Gaudí fue el primero en utilizar este elemento en la arquitectura común. El uso de arcos catenarios en sus obras como la Sagrada Familia permite a Gaudí de equipar sus estructuras de un elemento de resistencia. Esta visión orgánica de la arquitectura se complementa en Gaudí con una visión singular espacio que le permitió diseñar sus proyectos arquitectónicos en una forma tridimensional, a diferencia del dibujo de dos dimensiones en un mapa de la arquitectura tradicional. La posición de Gaudí en la historia de la arquitectura es la de un gran genio creativo que, inspirado en la naturaleza, ha creado su propio estilo de gran perfección técnica y al mismo tiempo muy preocupado valor estético, un estilo marcado por su fuerte personalidad. Sus innovaciones estructurales suponen en cierta medida la superación de los estilos anteriores desde dórico al barroco a través gótica, el principal fuente de inspiración del arquitecto. Ellos podrían ser considerados son la culminación de los estilos clásicos que reinterpreta Gaudí y perfecciona. Así, Gaudí haya historicismo y eclecticismo a su generación, pero no logró conectarse con otras corrientes de la arquitectura del siglo XX. El artista artesano catalán dejó una profunda huella en la arquitectura del siglo XX. Los arquitectos como Le Corbusier se declararon admiradores de la obra del arquitecto, y otros como Pierre-Luigi Nervi, Oscar Niemeyer, Félix Candela o Santiago Calatrava son deudores del estilo inaugurado por Gaudí. Frei Otto utilizó las formas de Gaudí en el Estadio Olímpico de Múnich. En Japón, la obra de Kenji Imai es una influencia evidente del estilo de Gaudí. Arte de Gaudí todavía tiene un futuro brillante por delante de él. Hola Clémence, ¿de qué vas a hablar? Hola María y Azaria. Entonces, María y Azaria, si usted ya visita Barcelona, usted debe pasear en el Parque Güell o perderle sobre el terrado de la Pedrera. Claro. Pero el monumento más visitado de Barcelona e incluso de España, con más de 3 millones de turistas al año, es el Templo de la Sagrada Familia. Su afluencia sobrepasa la del Museo del Prado de Madrid o de la Alhambra de Granada. Parece aún en el dibujo animado Los Simpson. Gaudí tiene 31 años cuando se le confía este proyecto, financiado por la limosna. Quería una basílica que interroga los misterios de la fe cristiana en su estilo de naturalista modernismo. Tradicionales reredos columnas de las catedrales se hacen ramas finas de árboles, un poco como en el Parque Güell. Gaudí imagina un monumento constituido de 3 fachadas, 5 naves y 18 torres, 12 para los apóstoles, 4 para los evangelistas, una superada por la estrella de la mañana para la Virgen María. Las más altas se sitúan en el centro y representó a Jesús Cristo.
La obra comienza en 1891 con la construcción de la fachada de la Natividad. En general, se acaba la construcción de un edificio por la fachada, un acto deliberado del arquitecto que sabía que no vería su obra acabada en vida suya, a causa de falta de financiación. Esta estrategia le permitió imponer su estilo a su sucesor. Usted comprenderá mejor con un extracto del biopic sobre el arquitecto de Barcelona. Mira. Observen que no hay contrafuerte. Y estas columnas, cuya planta son parábolas en estrellas que giran en sentido opuesto y se interseccionan, es el resumen de cuantas columnas han existido en la historia de la arquitectura. Es la síntesis de todas ellas, egipcias, salomónicas, griegas, románicas, góticas y renacentistas. ¿Y cómo define usted su propio estilo, señor Gaudí? Como un perfeccionamiento del gótico. ¿Opina que el gótico necesita un perfeccionamiento? Pues sí, señor. Verán ustedes. El gótico es un arte que coloca adornos en los lugares donde conviene distraer la atención, a fin de esconder formas estructurales falsas. Es como un jorobado que viste con elegancia para disimular su joroba. Así deberá ser el templo terminado, si Dios quiere y cuando Él quiera. Pero tal vez se harán cargo de sus dimensiones en un boceto que tengo... Es decir, que tenía. No sé si es esto. Dibujo tan mal que a veces ni yo mismo entiendo mis bocetos. ¿No entiende usted sus propios dibujos, señor Gaudí? Bueno, si me fijo un poco, sí, señora. Hay personalidad, ¿eh? Desde luego. Hace falta tener mucha personalidad para levantar un edificio tan feo y tan grande. Y esta es la fachada que hemos dedicado al nacimiento de Jesucristo, motivo por el cual hemos utilizado abundantes figuras y temas animales y vegetales que nos sugieren la Navidad. La puerta principal será una representación de la humanidad. En 1926, solo la fachada de la Natividad, la Torre Santa Barnabé y el ábside de la Sagrada fueron erigidos. La persecución de la tarea del arquitecto se deberá todavía más difícil cuando totalmente sus planos y maquetas fueron perdidos en el incendio de su taller durante la Guerra Civil. Los arquitectos se suceden, las vueltas fueron inauguradas en 1976, la instalación de las primeras estatuas se efectuó en los años 90, provoca una polémica debido a su estilo geométrico, casi cubismo frío. Otra polémica nació del empleo del hormigón, mientras que Gaudí empleó piedras de Montjuic. En 2005, las partes construidas por Gaudí son clasificadas al Patrimonio Mundial de UNESCO. La Sagrada Familia debería ser inaugurada en 2026 para el centenario de la muerte de Gaudí. La basílica fue dedicada por el Papa Benoit XVI en 2010 por la apertura de la nave, donde se acorren las ceremonias religiosas. Con las rentas de las visitas, los dones se hinchan desde los años 90. La Fundación de la Sagrada Familia invita a los turistas que vuelven muchas veces, comunicando sobre el aspecto final de la Sagrada. Mira.
La Sagrada está construida al 60 o 70%. La torre más alta, a la gloria de Jesucristo, debería alcanzar los 160 metros de altura, el equivalente de 40 pisos. El edificio apela al estilo neogótico. La riqueza de los detalles pictóricos invita también a visitar muchas veces la Sagrada. La fachada de la Natividad, gran fresco de la humanidad o las cumbres remetadas por mosaicos en forma de frutas. Cualificada de Basílica Disneyland por ciertos arquitectos, la Sagrada Familia no acabó, sin embargo, de hacer relucir Barcelona e inscribir a Gaudí en la posteridad. Perfecto, así se acaba el programa Café Cultura y nos vemos dentro de una semana para nuevas noticias. Hasta luego.